ubicar en terremoto, no. Sismos es el término que se usa para un movimiento grande, o sea, movimientos religiosos reconocidos como el catolicismo, como el islamismo, como el cristianismo, como el hinduismo. Esas son religiones generales y cada quien tiene su manera de creer en el Dios en el que ellos creen. Por ejemplo, los musulmanes o los islámicos, ellos creen en Alá. Para ellos el Dios de ellos es Alá, el profeta de ellos es Mahoma, mientras que nosotros, ¿verdad? Solo para hablar de esos dos puntos, nosotros no creemos en un Dios poderoso, creemos en el Dios todopoderoso, en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que tenemos, personalmente lo digo de mi persona, tenemos mucho de qué presumir, no en el sentido de desprecio hacia los demás, sino en el orgullo, en la satisfacción de saber que no sirvo a un Dios cualquiera. Servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Voy a partir de este pasaje y les voy a hacer algunos comentarios de lo que hice en la mañana. En el capítulo 8 de Romanos hay una serie de textos muy interesantes que, claro, cuando Pablo escribe esta carta y él habla de su persona, habla de su testimonio, nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo no habló como muchos de nosotros, empezando conmigo, que a veces hablamos presumiendo de algo cuando realmente no lo tenemos. Pablo habló de todo lo que él pasó y cómo su convicción en lo que él creía era firme, al grado de que le decía a los hermanos en la mañana, Pablo llegó a decir palabras como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo dijo solamente para llenar un párrafo de lo que él fuera a escribir, que aunque muchas de las cartas las escribía, él dictaba y otro escribía, sino que fueron experiencias personales que cada uno de nosotros debemos inclusive tener en nuestra vida. Presumir lo que no tenemos es un grave error. Mostrar lo que no somos es el engaño más grande que pudiéramos tener nosotros como cristianos. Pablo inclusive dijo así: que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto del que debe de tener. Aprendamos, les decía a los hermanos hoy en la mañana, a no ver a los demás hacia abajo, como si yo fuera mejor o si fuera, pues sí, que tuviera... No, aprendamos, hermanos, como cristianos y como hijos de Dios, a vernos como lo que somos hijos de Dios y punto. Delante del Señor, hermanos, nadie es más y nadie es menos. De hecho, el mismo precio que Jesús pagó por usted es el mismo que pagó por aquel que está a su lado, o por aquel que probablemente no tenemos quizás una comunión como debiéramos de tener. Pero bueno, ya que están de pie, por favor, capítulo 8 de Romanos, y así nos vamos a introducir en el nombre de Jesús. Ay, masita. Verso 35 en adelante, ¿lo tienen? Dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y luego enumera algunas situaciones como tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, porque esta es una grande realidad incluyendo al cristianismo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Pero mire con lo que concluye el apóstol bajo una convicción muy personal de él, y dice: antes, en todas estas cosas, dijo él, hacemos no vencer, hermanos, no, más que vencer, por medio de aquel que nos amó, por lo cual tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Cristo, o del amor de Dios, perdón, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre, ocupa su lugar. Voy a definir algunas áreas de todo lo que leímos ahorita, porque yo sé que todos tenemos diferentes puntos de vista en relación inclusive a los mismos pasajes que pudiéramos leer.
Pero lo que yo les quiero comunicar en esta tarde, hermanos, incluyendo lo que voy a hablar de lo que compartimos en la mañana, es sencillo, hermano. ¿Usted está seguro en quién ha creído? ¿Sabe cuál es su convicción en relación a quien usted está sirviendo? ¿A qué grado usted pudiera llegar en relación a su servicio a Dios de poder mostrarle a Dios que realmente usted lo ama? Porque yo les decía a los hermanos en la mañana, hermanos, que estamos en guerra, y usted sabía que estamos en guerra. De hecho, desde que nos bautizamos. Desde que nos bautizamos, por si usted no sabía, hermanos, Jesús declaró que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se hacía con violencia, y los violentos o los valientes lo arrebataban. El día que Jesús lo escogió a usted para entrar a este maravilloso camino, lo escogió porque Él sabía que usted era capaz de hacer determinadas cosas. Que hoy algunos hayamos bajado la guardia es diferente, pero Dios no se equivocó cuando lo eligió a usted o cuando me eligió a mí. Estamos en guerra, hermanos, y más en estos tiempos, ya que la venida del Señor Jesús está muy cerca, hermanos. Hoy más que nunca nosotros debemos ser conscientes de que si hace 2000 años, como la Biblia lo declara, ¿verdad?, el diablo había sido arrojado en tierra con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. Bueno, ese tiempo ya se le terminó. Entonces, si antes estaba enojado, ¿cómo creen que está ahorita? Y no hablo solamente de él, hablo de los millares de seres rebeldes o de ángeles que se rebelaron juntamente con él, y que hoy por hoy, hermanos, dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Efesios, ¿verdad?, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades que vagan en los aires. Entonces yo le decía a los hermanos, y de hecho el tema lo titulamos Guerra Espiritual, porque vamos a estar hablando un poco de guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Guerra espiritual, hermanos, incluye, ¿verdad?, disciplina, incluye estrategias, incluye armamento, incluye armadura, porque lamentablemente, ¿verdad?, muchos cometemos errores de quitarnos determinadas partes de armadura, como por ejemplo el yelmo de salud, ¿verdad? La Biblia nos habla de un casco que todos los cristianos debemos de tener para que no penetren ahí los dardos encendidos del maligno. Y en su nombre. Pero antes de entrar a este punto, déjenme recordarles algo muy interesante. Si hablamos de guerra espiritual, tenemos que entender algo, y métaselo bien en la cabeza. Cuando Jesús lo rescató a usted y lo metió en este escuadrón de valientes y de valientas, porque hoy en día están cambiando, ¿verdad?, el lenguaje inclusivo. Ya usted se mete al diccionario y se ve palabras que están cambiando tremendamente. Ya el otro se lo dije, de hecho ya la ONU ya no quiere que usted diga novio o novia, no quiere que usted diga esposo o esposa. Dicen ellos que eso ya no va a valer. Así es que ahora vamos a tener que decir unos esposes y novias. Qué ridículo es. Bueno, aunque usted no lo crea, ese es otro ataque. Otro ataque que nuestros jóvenes, que nuestros niños, si el Señor tardara en venir, ellos van a ser atacados terriblemente. Y ahorita ya hay instituciones metidas en las escuelas públicas que están queriendo educar a nuestros hijos, hermanos, de que ellos tienen el derecho de elegir, ¿verdad?, qué quieren ellos ser cuando sean grandes. Y no hay cosa más terrible, ¿verdad? Dijo George Soros, no sé si han oído hablar de él, Hitler lo dijo también: dame un niño y a los 7 años yo lo educo. Y es lamentable que hoy en día, hermanos, muchos de nosotros, voy a aventar a ver si no los lastimo, de que hoy en día muchos matrimonios, ¿verdad?, ambos trabajan y a los niños los están dejando encargados no sé dónde. Bueno, toda la abuelita pasa, ¿no? Que bueno, que si la abuelita lo está cuidando, pues tiene algo de principios, pero ahorita están llevando a niños, hermanos, ¿verdad? Alguien los deja con el vecino, con la vecina, alguien los deja, por ejemplo, en un daycare, y alguien dirá que tiene de malo un daycare. Bueno, el problema es que tú no sabes qué le están enseñando ahí en ese daycare. Ahora, ¿quiénes son los líderes de esas instituciones? ¿Saben ustedes que hoy en día, hermano, tenemos en los gobiernos personajes que son satanistas, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera? Fíjense quiénes nos están dirigiendo, hermano. Por eso la nación, hermanos, está como está. Ya su nombre. Bien, pero déjenme, para no salirme mucho del tema, en la mañana yo les decía a los hermanos que si estamos en guerra, nosotros tenemos que saber, número uno, contra quién estamos peleando. Y usted dirá, pues yo sé contra quién estoy peleando. Sí, probablemente sepa el nombre del personaje o la figura del personaje, pero le voy a decir una cosa: es probable que usted no sepa mucho de las artimañas que él utiliza para atacar al cristiano. Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso
9 me parece, dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, pero ese es Pablo, ese es Pablo, este no es usted. Es probable que usted a lo mejor sepa más que Pablo, lo felicito si es así, pero si no es así, es probable que usted no sepa muchas de las estrategias que el apóstol Pablo aprendió en su caminar de cómo el enemigo podía atacar. Y hoy en día, hermanos, el enemigo está usando tantas y tantas estrategias para atacar al cristiano, y me voy a ir muy rápido en eso para no detenerme. Yo les decía a los hermanos, una de las estrategias que Satanás está usando en estos últimos tiempos, hermanos, es la debilidad, es el hambre y es la debilidad que hay en el cristiano. En el capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos débiles. El enemigo utiliza una estrategia, hermanos, para poder atacar, ¿verdad?, a su presa. Cuando tenga tiempo le voy a encargar que lea en su casa, si quiere apuntarlo, a Segunda de Reyes capítulo 6 y Segunda de Reyes capítulo 7. Léalo, le va a gustar, porque ahí usted va a aprender cómo el enemigo ataca. Y es que cuando usted lee esos capítulos, se da cuenta, hermanos, que el rey de Siria fue a hacerle guerra al rey de Samaria. Estamos hablando, ¿verdad?, de los reyes del norte. Entonces, cuando se va el rey de Siria a atacar al rey de Samaria, que era parte del pueblo, lo que hacen ellos, hermanos, y la Biblia usted lo va a leer, dice que cercaron la ciudad. Y en aquellos tiempos, las mayorías de las ciudades que eran consideradas como estados o capitales, porque hoy en día hay muy diferentes ciudades, provincias, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, hermanos, una comunidad que se juntaba en un lugar se establecía como ciudad, y la mayoría cercaban las ciudades. Jerusalén está cercada de muros. ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Qué pasó con Jericó, hermanos? Las murallas cayeron cuando dieron grita. Bueno, hay muchas cosas interesantes ahí. La mayoría de las ciudades estaban cercadas. Entonces el rey de Siria llega y cercó a Samaria, y la Biblia dice que nadie entraba y nadie salía. Tanto así, hermanos, que las provisiones, los alimentos que tenían ellos, ¿verdad?, yo no sé para qué determinado tiempo les empezó a faltar, les empezó a escasear la comida. Lógico, el comercio se había detenido, no entraba y ni salía nada. Como hoy en día, por ejemplo, no sé si han fijado, hermanos, como, por ejemplo, la carne. ¿Saben que la carne, hermanos, está subiendo de precio? Y lo trajimos a la cena y después se asustó. Porque hay muchas plantas que están, me está diciendo el hermano Valente, ellos ahorita tienen 2 turnos, pero hay plantas que están corriendo solamente con un turno, y eso está escaseando, ¿verdad?, la producción. Y otra, me está diciendo el hermano Valente, que están mandando mucha carne para China, ahí es que nos están dejando. Y esto es muy común, hermanos. Yo se los dije en una ocasión. Imagínense, hermanos, que por ejemplo hay una catástrofe, un terremoto alrededor, y la ciudad de Lobo se queda cercada, no hay entrada ni salida de ninguna clase. Es probable que los alimentos empiecen a escasear a determinado tiempo, y es probable que a determinado tiempo empiece el vandalismo, porque la gente por hambre, hermanos, es capaz de cualquier cosa. Así es que nadie entraba ni salía, la comida empezó a escasear. En el verso 25 del capítulo 6 de Segunda de Reyes dice la Biblia, hermanos, que una cabeza de burro llegó a costar 80 piezas de plata. Y luego habla del estiércol de las palomas también. Yo no sé si se lo comían o hacían algo con él, no lo sé. Se puso peor la cosa. Más adelante usted va a ver que hubo un caso donde 2 madres se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos. No es otra cosa del otro mundo, ahí está en la Biblia. Se comieron al hijo de la primera, y cuando al otro día se iban a comer al hijo de la otra, hermanos, dice que este negocio llegó a oídos del rey. O sea, había hambre en la ciudad, hermanos. ¿Y qué pasa cuando una persona, hermanos, no solamente tiene hambre, sino que no tiene las cosas necesarias para alimentarse? Empiezan síntomas, debilidad, es uno de debilidad. ¿Cuántos han ayunado aquí a lo mejor 24 horas o a lo mejor 3 días seguidos? Empiezan a ver estrellitas de aquí, ¿sí, hermano? De hecho, yo les decía a los hermanos el otro día, a Enrione les decía, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? A lo mejor sí les ha pasado, que por ejemplo se ponen a hacer alguna tarea hacia en la casa o en el carro, y usted dice, no, ahorita termino, y se le alarga y se lleva hasta 8 horas sin comer, y dice, chico, ¿cómo no ofrecí el ayuno? Qué desperdicio de tiempo.
Bueno, pero también es que si lo hubiera ofrecido, le aseguro que a las 2 horas ya hubiera tenido hambre. Bueno, yo sé que me están entendiendo algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque el enemigo precisamente usa ese tipo de estrategias, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos, dice Pablo a los Gálatas, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, más adelante, hermanos, nos damos cuenta que había 4 leprosos que estaban a la puerta estaban a la puerta de Samaria y dijeron, bueno, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Y si nos vamos al campamento de los sirios nos van a matar, así es que vamos al campamento de los sirios. Y se fueron al campamento de los sirios, hermanos, y para entonces Dios ya había hecho un milagro. Dios había hecho que los sirios oyeran, hermanos, que venía un ejército, y todos huyeron de morir. El campamento había quedado desolado. Y cuando los leprosos llegaron, hermanos, no encontraron a nadie, empezaron a darse un banqueteo. Y luego empezaron a agarrar cosas y las iban y las escondían, y venían por más y las escondían, hasta que uno de ellos dijo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo bien. Yo le decía a los hermanos, muy interesante, hermano, mire, número 1, usted tiene que entender que su fortaleza viene del Señor. Y número 2, nunca menosprecie al que está a su lado. Porque en ese caso Dios usó a los leprosos para que Samaria fuera bendecida. Usted no sabe, hermano, si aquel que usted no mira muy bien puede llegar a ser una bendición en su vida. Nunca lo mire hacia abajo, siempre, hermano, manténgase en una posición humilde, porque si Dios, hermanos, usó a aquel burrito o aquella burrita para llamar la atención a Balaam, quién sabe a quién Dios pueda usar para llamarnos la atención a nosotros y a su nombre. Gloria. Bien, para pasar de ese punto al otro, cuando hay hambre, y los siguientes síntomas, ahora, es incongruente esto. ¿Alguien usted cree que puede usted morirse de hambre teniendo el hielero lleno de comida? No, hermano, Padre Cristo. Bueno, exactamente, no se le olvide eso, porque ahorita le voy a mostrar un punto muy importante de cómo el enemigo, hermanos, usa artimañas y estrategias para debilitar a muchos cristianos hoy en día. Sería incongruente que usted diga, tengo hambre cuando el hielero está lleno. Pues, hermanos, hasta yo cuando mi esposa no está, yo voy a agarrar un pan y una salchicha y ahora un sándwich. Yo de hambre no me muero, la verdad. Inclusive yo sé cocinar. Pero es incongruente esto, porque aunque usted no lo crea, hermanos, eso está pasando dentro de las iglesias. Solo miren lo que está pasando ahorita de muchos cristianos que me han hablado pastores, le decían los hermanos en la mañana, me han hablado pastores y me han dicho, oye hermano, ¿y cómo van ustedes con los cultos? Le dije, pues bien. Han respondido los hermanos, sí, la verdad es que sí, tenemos 2 cultos y vienen los hermanos. Dice, es que acá los hermanos no quieren venir, dice, tenemos 2, 3, 4 hermanos nada más. ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? Muchos cristianos se acomodó. A muchos cristianos les gustó quedarse en la casa viendo la serie de Netflix, no sé cuál será. Porque yo me voy a pensar, a ver, te vas a las tiendas a comprar comida, te vas a la moda, andas en el trabajo, pero no quieres venir a la iglesia. Algo no está bien, alguien te está engañando. Y es su nombre. Ahora, no lo busque. 1 Corintios 11 dice, hermanos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya están muertos. Es un proceso. El enemigo, dice Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. Esa es la mentalidad del enemigo para contigo. El enemigo nunca va a decir, ay, pobrecito fulano, no voy a molestar. No, él quiere destruirte. Y cuando yo le hablaba a los hermanos de estrategias de guerra, hermanos, precisamente yo les decía, esta es una de ellas, hermano. El enemigo está haciendo que mucho cristiano esté padeciendo de hambre, pero yo pregunto, ¿cómo puedes padecer de hambre, hermanos, cuando tienes el refrigerador lleno de comida? La única manera en que tú te mueras de hambre teniendo el hielero lleno de comida es que el enemigo te está engañando y te está llevando a ciertos tipos de enfermedades. A ver, ¿cuántos han oído hablar de la anorexia? ¿Qué es la anorexia, hermanos? Paz de Cristo. ¿Qué es la anorexia? O la bulimia, que es más o menos está en el mismo nivel. Es un trastorno mental, hermanos.
Es un trastorno mental. El trastorno mental se trabaja de esta manera. Cuando una joven, mayormente son las jóvenes las que padecen esto, pueden haber jóvenes, pero varoncitos, pero la mayoría de ellos es el caso de las mujeres, es que no quieren estar gordas. Bueno, nadie quiere estar gorda, pero bueno, ya nos tocó la bendición. Mientras me subieron los hermanos Saúl en la báscula que tenía y dije, santo Dios. Me iba a poner a llorar como muchos de ustedes, hermanos. Pero bueno, es el tipo de trastorno que cuando la persona, hermanos, se mira al espejo, se mira gorda aunque no esté gorda, y cuando va y come, tan pronto como termina de comer, la joven se va al baño. ¿Y qué creen que hace en el baño? Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene un problema. De hecho, en inglés se llama mentally disorder, desorden mental. Y es su nombre. Bueno, no quiero ponerlo al mismo nivel, pero les pongo ese ejemplo para que piensen en lo siguiente. A ver, vamos a ver. Mateo 4:4, Jesús declaró que no con solo el pan vivirá el hombre, pero vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como su hombre exterior, hermano, necesita alimento físico para que usted pueda tener un cuerpo saludable y nutrido y consecuentemente no esté debilitado, sino que tenga la fuerza necesaria, incluyendo el asunto aún hasta para pelear físicamente. Imagínense, hermanos, imagínense por ejemplo Estados Unidos, ¿verdad? Mandando a sus soldados todos desnutridos y mal comidos y sin armas ni nada de eso. Sería el peor error que ellos cometieran. Exactamente, lo están mandando directamente a la muerte. Yo no creo, y se lo puedo comprobar con la Biblia, que el Señor lo haya elegido a usted para entrar en sus filas o para entrar en sus escuadrones y no darle a usted las cosas necesarias para que usted, como dijo el apóstol Pablo antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó o nos llamó. No, hermanos, Dios no lo va a llamar y lo va a aventar ahí nomás. Ay, ¿cómo le hacen? No, Dios lo va a proveer absolutamente de todas las cosas necesarias que usted va a necesitar para poder pelear. Le enseña disciplina, hermanos. El Señor le enseña a usted cómo disciplinarse. Le da armaduras, le da toda la protección, le da armamentos. Pablo dice, hermanos, por allá en Corintios, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Muchos cristianos no están usando el armamento, hermano. Y créanme, mucho cristiano, hermano, está cayendo todos los días. Y no estoy hablando solamente de cristianos, hermanos. A mis oídos llegan de pastores que están dejando el ministerio, que se están yendo. Y es triste escuchar esto, pero claro, aquí no vamos a apuntar con el dedo a nadie, sino a investigar y decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que esto y esto. Entonces hay que cuidarnos de esto y esto y esto. Porque el enemigo, hermanos, decían los hermanos en primera también, por ejemplo, el hermano Manuel tiene 70 y ¿qué más? O 69 años. ¿Cuántos años tiene bautizado? Perdóname la pregunta. 35. Tiene 69 años de vida y 35 años sirviendo al Señor. Y les preguntaría las edades a muchos de ustedes y variaríamos. Probablemente el hermano es uno de los que más tiene de edad y más en el camino del Señor. A los hermanos Cázares también. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Satanás, que si no lo reprende en el nombre de Jesús, tiene toda la vida estudiando al ser humano. Y más que al ser humano, al cristiano. El enemigo no conoce sus pensamientos. Él no sabe lo que usted está pensando, pero sí intuye lo que usted está haciendo. Él sabe a dónde nos metemos, Él sabe cómo hablamos, Él sabe lo que hacemos, y en base a eso el enemigo entonces empieza a poner trampas, empieza a hacer estrategias para hacernos caer. Y a su nombre. Ok, no con solo el pan vivirá el hombre, más de qué, hermanos? De toda palabra Que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa cuando físicamente usted deja de comer por una semana? Debilidad, consecuentemente enfermedades, y si no llega a comer, se va a morir. Se dice que puede durar hasta 30 días sin comer, pero no puede tomar agua. Bueno, de acuerdo al concepto de nutrición, ¿cómo se dice? De hidratación del cuerpo, del cuerpo humano. Y es su nombre. Gloria. ¿Trabajará el mismo proceso en el ámbito espiritual? ¿Qué piensa usted, hermano?
O sea, imagínese usted, hermano, y es aquí donde voy solamente a mandarles mensajes a la conciencia. Imagínese usted, hermano, si usted por 3 días o por una semana, a la semana, usted deja de comer y de tomar agua, su cuerpo físico va a empezar a sentir las consecuencias de esa acción que usted está haciendo. De hecho, la ley acción-reacción, ¿verdad que sí? Todo lo que el hombre siembra es. Bueno, hablemos en el plano espiritual. Imagínese qué sucede dentro de usted como hombre espiritual o como mujer espiritual cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de venir a los cultos, cuando usted deja de buscar, hermanos, esas cosas que son necesarias para usted. Ahorita el hermano hablaba, ¿verdad?, de las reuniones. De hecho, perdón que se me olvidó, hermana Patti, mañana vamos a estar en su casa, ¿verdad? Mañana hay oración en la casa de la hermana Patti. Yo tengo algunos pendientes, voy a tratar de hacerlo rápido para estar ahí, si no, vamos a mandar a algunos hermanos. Ya dijo el hermano Arturo que ella levantó la mano. Bueno, no se crea, hermano Arturo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Sabe cuál es la estrategia, hermanos? El enemigo no va a venir a presentársele a usted y le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a matar. Y voy a hacer esto y voy a hacer... No, el enemigo, hermanos, sin decirle a usted nada, él va a empezar a hacer estrategias. Lo primero que va a hacer con usted es debilitarlo. ¿Y cómo lo va a debilitar? Precisamente haciendo que usted deje de alimentarse espiritualmente. Es incongruente que alguien en su casa se muera de hambre cuando tiene el hielero lleno de comida. Es incongruente que un cristiano, hermano, su nivel espiritual baje cuando tiene la palabra de Dios en su mano. Trae una en el carro, tiene una en la casa. Yo no sé cuántas Biblias usted tenga, pero usted no puede, hermano, venir y decir, me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué está muriendo de hambre? No sé, no si sabe, porque no quiere alimentarse. Porque para todo tenemos tiempo, ¿verdad que sí, hermanos? Para trabajar, para ir a la tienda, para visitar a nuestros familiares. No estoy diciendo que eso sea malo, no me malinterpreten, pero es incongruente que usted tenga tiempo para todo menos para leer. O sea, escuche, para alimentarse espiritualmente hablando. Eso no está dentro del sentido común, porque ni en el sentido, ni en lo físico, el sentido común, hermanos, nos puede llegar a nosotros a llevar a ese estado. ¿Sabe cuál es la única manera? Y yo he escuchado muchos casos, de hecho, bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que es el Alzheimer? ¿Usted sabe lo que es el Alzheimer? De hecho, empiezan con lagunas mentales, que muchos de nosotros ya tenemos malas mentales a lo mejor, pero bueno. Yo conozco a las 2 personas, por lo menos, que murieron precisamente porque el Alzheimer llegó a un punto donde donde el cerebro de la persona no le decía a la persona que tenía que comer. Fíjense hasta dónde, hermanos, en el plano natural, el cuerpo físico nos enseña la importancia de que inclusive, y esto me llama mucho la atención, hermanos, porque no se le olvide que el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Imagínense, hermanos, separar el cuerpo de la cabeza. Yo sé que usted puede inclusive hasta pensar en una gallina descabezada, ¿no? Lo que usted quiera, pero imagínese un cristiano queriéndose independizar de las cosas necesarias que el Señor dejó para su supervivencia. No va a vivir. Definitivamente. De hecho, el apóstol Pablo, y déjenme por favor, les voy a mencionar este pasaje, 1 de Corintios, en el nombre del Señor Jesús, muy rapidito, en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Gloria a Dios. No, váyase al capítulo 12, perdón. Capítulo 12, versículo... voy al verso 14. Capítulo 12, verso 14. Dice: pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ¿saben qué, hermano? Y yo doy gloria a Dios por esto, que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos
en el cuerpo como Él quiso. Qué sabiduría de nuestro Dios, ¿no? Qué maravilloso que usted tenga los ojos donde los tiene, la nariz donde la tiene, la boca donde la tiene. Yo recuerdo, hermanos, que la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Génesis que Dios le dio a Adán el trabajo de ponerle los nombres a los animales, ¿verdad que sí? Y todo lo que le puso hasta hoy ese es el nombre. Pero imagínense que Dios le dijera a Adán: ¿sabes qué, Adán? Voy a dar la oportunidad de que hagas cambios en el cuerpo humano, a gusto y antojo. Imagínense, hermano, tener la nariz ahí en uno de los sobacos. Sí, se oye chistoso, yo sé que sí. Bueno, déjenme hablar a nivel congregacional. ¿Saben ustedes, hermanos, que todos aquí, bueno, los que somos bautizados, somos miembros del cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Por eso es importante que usted como miembro sepa cuál es su posición y su lugar y haga su trabajo que Dios le encargó a hacer como miembro tal. Nunca critique al otro miembro que hace tal trabajo. No, yo lo haría mejor. No, pues no haces ni el que te puso el Señor y quiere hacer el trabajo de otro. Empieza a hacer el trabajo que Dios te enseñó y te marcó, y entonces si a Dios le place promoverte, Dios lo va a hacer, porque Dios es así. Pero volviendo al punto, hermanos, imagínense, ¿verdad?, que como iglesia, que somos el cuerpo, no tuviéramos cabeza, porque la Biblia dice que la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Que no tuviésemos cabeza, hermanos. Eso, sí, muerte segura. Porque los que mueren de Alzheimer, hermanos, la de cerebro ya no les responde, ya no les dice que tienen que ir al baño porque los cambian de pañales, ya no les dice que tienen que comer, ya no les dicta nada, hermanos. Por eso la persona, inclusive, hermanos, usted sabe que tenemos, ¿verdad? Tenemos dos ductos aquí, ¿verdad? Por donde respira y por donde come. Inclusive usted a veces hay ocasiones en que se ha echado algo a la boca y de repente se le da por el lado equivocado y empieza a toser, etcétera, etcétera. Para que vean, hermanos, el tremendo orden que Dios le puso al cuerpo físico que hoy nosotros tenemos. Cuando Pablo dice, sí, porque el ojo, que la oreja dice, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, eso se llama segregar. Inclusive, hermanos, ni en el plano espiritual ni en el plano físico esto es posible. Usted no puede decir: ya me cayó gordo este dedo, y agarra un machete, ¿verdad?, y se lo corta, y el dedito allá va a decir: pues no me importa estar en el cuerpo, yo no, se va a morir. Porque aunque dure algunos minutos, hermanos, todavía tibiecito, y por las células que se fueron con él, esa segregación, hermanos, lo va a matar. ¿Por qué? Porque la vida no está en el dedo, la vida está en el cuerpo. Por eso es importante que usted y yo tengamos muy consciente, hermanos, de que, y lo voy a decir con mucho respeto, no me malinterpreten, de que el día que usted diga: es que ya no quiero ir a la iglesia, me quedaron gordos los hermanos, yo me voy, y que yo ahí en mi casa, y que yo ahí... No, hermanos, no es así, créanme, no es así. Es el cuerpo de Cristo. Sí. Y a su nombre. Gloria. Bueno, como el tiempo se me está yendo muy rápido, regreso a este punto. Entonces, cuando no hay un orden en la cabeza, el cuerpo no funciona como debe funcionar. Cuando una persona está fuera de sus facultades, hermanos, lo más común es que poco a poco los órganos empiecen, ¿verdad?, a dejar de funcionar como deben de funcionar. Cuando una persona tiene Alzheimer, la mente ya no le dice lo que tiene que hacer, consecuentemente esa persona se muere. Por eso Pablo dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya están muertos. Entonces, una de las estrategias que Satanás está usando, hermanos, mayormente en estos tiempos, mire cómo mucho cristiano se está saliendo de las iglesias, está dejando de leer la Biblia, está dejando de buscar las cosas, se están muriendo espiritualmente. ¿Y cómo estábamos antes de que el Señor nos rescatara? Pablo a los Efesios en el capítulo 2 dice, verso 1, dice que en otro tiempo estaban nosotros muertos en nuestros delitos. Así estábamos, hermanos. ¿Qué hizo el Señor? Nos da vida, nos injerta en el cuerpo, empezamos a tener la vida del Señor, pero luego viene el momento en que nos descuidamos y el enemigo nos empieza a atacar individualmente, donde yo sé que usted no lo dice, yo sé que usted no dice: ay, ya me aburrió leer la Biblia. Yo sé que no lo dice, y yo hasta podemos decir: ay, Dios nos libre. Pero fíjese, hermano, lo estamos haciendo. Yo no sé si ustedes, los hermanos o de las hermanas que leen la Biblia solamente cuando vienen a un culto. Eso está mal, hermanos.
Jesús dijo en el capítulo 6, verso 63 del Evangelio de Juan, dijo Jesús, las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y la vida, qué bueno que viene a la iglesia y se alimenta, pero usted debe de alimentarse allá afuera también, ¿no? En su casa, si puede, en su trabajo, o cuando se va a ir al trabajo, cuando llegue al trabajo. De hecho, hay cosas que son esenciales para nosotros. El orar, hermanos, no es un esfuerzo que diga, ay, este esfuerzo extra y Dios me lo tiene que tomar en cuenta. No, eso es solamente para su supervivencia. Exactamente, leer la Biblia, orar, ayunar. Hoy en día, hermanos, mucho cristiano está dejando de hacer estas cosas. ¿Saben cómo se llama eso? Estrategia. El enemigo lo está engañando para meter debilidad en su vida. Y lo más seguro, hermanos, cuando usted entre en un estado espiritual de debilidad, usted va a ser presa fácil del enemigo. Claro, qué bueno que la Biblia dice que los más fuertes debemos de sobrellevar las cargas de los más débiles. Y hay que ayudar a hermanos que anden débiles, ¿sabes? No hay que ponerles el pie en el pescuezo y no, hay que ayudarlos. Claro, cuando un hermano se vuelve necio, ya es diferente. Pero mientras que usted pueda ayudar a un hermano débil, ayúdenlo, hermano, porque usted tiene un trabajo que hacer dentro de la iglesia. Porque hay hermanos que están siendo engañados y hay hermanos que siguen firmes todavía. Y nuestro trabajo, hermanos, es ayudarnos los unos a los otros. Santiago dice orar los unos por los otros. Debilidad. Mucho cristiano hoy en día, hermanos, espiritualmente hablando, está débil. Les voy a decir algunos de los síntomas. Cuando usted empieza a perder el interés de venir a la iglesia, hermanos, es un síntoma muy malo. Eso se llama apatía. ¿Qué es apatía? ¿Qué es la apatía, hermanos? Es la falta de interés a algo. Exactamente. Entonces, cuando usted dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, y ya lleva un mes diciendo lo mismo, algo está mal en usted. Y se lo digo individualmente, no es porque quieramos tener la iglesia llena. Es que no, hermanos. De hecho, déjenme les digo lo que les dije a los hermanos de Fiona. Yo, hermanos, como pastor, tengo dos responsabilidades. Una, cuidarme yo, que estoy batallando con eso, pero la otra, cuidarlos a ustedes. Mi responsabilidad es alimentarlos. Es decirles, hermanos, por dónde ataca el enemigo, qué hay que hacer cuando el enemigo ataque, cómo cuidarnos, cómo usar el armamento, la vestidura, o sea, la armadura que Dios nos da. De hecho, si usted mira el capítulo 6 del libro de Efesios, hermanos, la Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es, hermanos? Es la espada del Espíritu. Fíjese, ¿se animaría usted a ir a la guerra sin armamento, hermano? No, pues muchos cristianos, hermanos, ya no usan la espada del Espíritu. ¿Y a su nombre? Gloria. Y no estoy hablando meramente de este sagrado libro, porque esto es papel y tinta, lo entendemos. Estoy hablando realmente de lo que es la palabra de Dios, porque va a llegar un momento en que nos van a quitar esto, y entonces eso debe estar ahora aquí en nuestro corazón. Hay debilidad, hermanos. Ahora, para terminar, me regreso a Romanos 8. Y antes de leer lo que Pablo habló con convicción, vamos a ver lo que Pablo pasó. Y en un examen que usted se va a hacer en esta tarde, hasta me gustaría que usted me dijera de esas cosas que Pablo va a mencionar, por cuáles de ellas usted ha pasado. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, verso 35, dice el apóstol Pablo así, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Déjame le pregunto antes de leer lo siguiente. Hermanos, ¿habrá algo que a usted lo pueda apartar del camino del Señor? La hermana Margarita dijo que no. ¿Alguien más? Porque al leer lo que vamos a leer enseguida, hermanos, si usted puede decir amén a algo, gloria a Dios. Pero le voy a decir una cosa, si Pablo pasó por lo que pasó, y bajo una convicción de todo lo que él pasó, Pablo termina diciendo, ¿saben qué, hermanos? En todas estas cosas, dijo Pablo, yo hago más que vencer por medio de aquel que nos ama. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta. Yo le diría, hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? No, hermano, a mí nada. Que venga lo que venga. A veces no nos saludan y nos enojamos. ¿Verdad que sí, hermano? O nos hicieron tal o cual cosa y nos vamos de esta iglesia o nos vamos de las congregaciones mexicanas. Bueno, no estoy justificando ni acusando a nadie, solo dése una idea. Pablo dice, ¿qué? Ahora, mire lo que empieza a decir.
En el versículo 35 dice, tribulación. ¿Cuántos han pasado aquí por tribulación? La mayoría hemos pasado por tribulaciones. Por ejemplo, el hermano Armando tuvo una situación difícil. Mi esposa, ¿verdad?, juntamente conmigo pasaron por situaciones difíciles. Algunos de ustedes han pasado por situaciones. Entonces, podemos decir amén. Yo diría, hermanos, a este amén yo diría un 40%. Esta es mi persona. ¿Qué más? ¿Qué más dice, hermanos? Angustia. Angustia. ¿Cuántos han pasado angustia? Bueno, en la tribulación se pasa eso. ¿Qué porcentaje usted daría? No lo sé, es asunto suyo. Persecución. ¿Cuántos han pasado persecución? Bueno, hay persecuciones a diferentes niveles, pero les digo una cosa. Si ahorita no hemos pasado las mínimas, cuando vengan las máximas, quién sabe. Cuando dice, ¿qué es, hermano? Lucas 21, que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Persecución. ¿Alguien ha sufrido persecución en el principio de su conversión? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los compañeros de trabajo empezaron a burlarse de usted? Ya te estás viendo cristiano, ¿verdad? Ya vas a la iglesia. Y otra, ya te pega tu mujer, ¿verdad? Que sí. Y usted me dice, no, eso siempre ha sucedido. Bueno, ahí cuando la agarren me dicen. Hambre. ¿Cuántos han padecido hambre? Bueno, por necesidad yo padecí hambre cuando nos veníamos, ¿verdad? Cuando la primera vez que nos venimos para acá se nos perdió la comida y el agua que ya nos andaba. Es la única vez que yo he padecido hambre, pero que yo diga, por el Señor, yo he padecido hambre. No es cierto. No es cierto. Entonces, yo creo que ahí todos los descartaríamos, por lo menos aquí, yo no sé si alguien aquí que... Hablemos de los hermanos de África, por ejemplo, hermanos de otros países que realmente ellos están padeciendo. Yo no estoy dando cuenta de todo el movimiento que hubo, hermanos, de muchos cristianos de Siria, que se fueron a Europa, o se fueron, por ejemplo, a Inglaterra y todo eso. En ese transcurso ellos pasaron mucha hambre. De hecho, ahorita mismo hay cristianos que están padeciendo hambre por causa del Señor. Pero que usted y yo digamos, hermanos, no, todo lo que Pablo dijo, yo me las he hecho. ¿No es cierto, hermanos? No. ¿A dónde van a ir ahorita? Van a ir ahorita que salgan del templo. A la vaquita. A la vaquita, al Texas Roadhouse, yo no sé dónde van a ir. No, y nos ponemos nuestros mollos. Yo quiero carne ahora, órale pues, a la carnita. Nos damos nuestros gustos, hermano. Y no está mal, no me malinterpreten. Pero si yo dijera, hermano, como Pablo, yo he padecido hambre por el Señor, no es cierto, hermano, yo no he llegado a ese nivel, no es cierto. Mentiroso sería. ¿Qué más, hermanos? Desnudez. Es que no tenemos que poner. ¿Saben cuándo no tienen que ponerse? Sí, mayormente las hermanas, cuando llega el domingo. Sí, se paran en el de este y dicen, ¿qué dicen, hermanos? No tengo que ponerme. Es que no tengo que ponerme. ¿Qué más, hermanos? Peligro. Claro, estamos hablando por causa del Señor, ¿no? Nosotros hemos padecido algo, hermano. Recuerdo cuando íbamos para Zacatecas, nos pusieron una correteada, hermano. Me decía el hermano Armando, y yo le daba una camioneta. Sí, estuvo feo. El hermano Ramón ha padecido algunas persecuciones, ¿verdad? Que él va y viene. Sí, el hermano dice que, de hecho, una ocasión, por puro milagro, los soltaron, pero los tenían ya bien apuntados. Y muchos cristianos han muerto, hermanos, por causa del Señor. De hecho, la Biblia dice, y matarán a algunos de vosotros. Así es que... No todos, pero algunos sí. Exactamente. Si le toca, lo siento mucho, le toca. Ahora, pero qué tremendo privilegio, hermanos. Pablo dice, el capítulo 3 o 4 de Romanos, dice Pablo, hermanos, que apenas muere uno por un justo, con todo, algunos harán morir por un injusto. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, hermanos, verdad, y ya en buena onda, como dicen por ahí, si su hijo necesitara inclusive un riñón suyo, usted se lo daría? Yo sé que sí lo haría, yo sé que ustedes darían su vida por sus hijos. Pero, hermanos, por el vecino que no lo pueden ver ni en pintura. Bueno, Cristo dio su vida por el vecino que no podíamos ver en pintura. Así es. Eso es lo que hace grande el amor de Dios. Dice Pablo que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y termina diciendo, cuchillo.
Bueno, ahí es donde ya hablamos del peligro. La verdad, hermanos, es que para poder nosotros decir todo lo que Pablo menciona y poder decir 100% todo lo que Pablo dijo, yo me excluyo. Pero este es el punto, escuche, este es el punto. El punto es que, como estamos en los últimos tiempos, y ahí viene la gran tribulación, porque la Biblia nos habla de la gran tribulación, tan fuerte que si el Señor no acortara aquellos días, la Biblia dice que ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Saben cuál es la incógnita, hermanos? Y me van a permitir leer este pasaje, por favor. ¿Saben cuál es la incógnita? Y si se va conmigo al Salmo 15, rapidito, y con esto termino. La incógnita es que realmente ¿quién se va a salvar? ¿Quién se irá a salvar? ¿Quién va a llenar los requisitos establecidos por el Señor para realmente, hermanos, poder decir, yo voy a entrar al reino de los cielos? Salmo 15, ¿verdad? ¿Le dije? Verso 1. ¿Qué dice, hermanos? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y luego hay una serie de requisitos que se pudieran añadir a muchos más cuando dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, o sea, habla mal de otros, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen al Señor, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Claro, a ello le añadimos otras, hay otra lista en Salmo 24, Gálatas 5, Efesios capítulo 4, muchas cosas. Ajá, pero esta es la incógnita, hermanos. Yo sé que usted se quiere ir al cielo, yo me quiero ir al cielo, estoy luchando por eso, hermanos. Pero una cosa yo sí sé, ahorita yo no me siento tan satisfecho como quisiera. Pablo dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y a su nombre. Hermano, estamos en guerra. El enemigo lo quiere destruir a usted y va a usar estrategias. Y una de las que está usando hoy en día mucho, hermanos, está metiendo a mucho cristiano en hambre. Y cuando le falte el pan, y no porque no lo tenga, sino porque en el engaño va a hacer que la persona no se alimente como debe ser, en el estado de debilidad, hermanos, entonces el enemigo lo va a atacar con algo más fuerte. Y el reto aquí, hermanos, es mantenernos de pie. El salmista dijo, hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Por qué hasta aquí? Porque mañana no sabemos, hermanos. Mañana no sabemos. No sé qué estrategia el enemigo va a usar y va a hacer caer a algunos de nosotros. Por eso usted tiene que saber estrategias de guerra espiritual. Le decía a los hermanos en la mañana en un libro que lo ando buscando, el arte de la guerra. Me gustaría leerlo, ¿verdad? Lo escribió un chino, donde hay muchas estrategias de cómo guerrear. De hecho, ese libro creo que ya lo leyó el presidente de la nación. Y cuando uno mira todo eso, hermanos, porque usted mira algo en el plano físico y luego se va al plano de la vida, al plano espiritual, hermano, usted se da cuenta que hay un paralelismo tremendo. Si usted no sabe, hermanos, cómo defenderse, si usted no sabe cómo pelear, ¿cómo se va a defender usted y cómo va a defender a los demás? Usted tiene que empezar, hermanos, a aprender estrategia en la guerra espiritual.